Advertencia: nunca confrontes directamente a un narcisista. Dios dice que hagas esto. Algunas personas usan máscaras tan bien que nunca sospecharías lo que realmente hay detrás del encanto, la seguridad o las palabras suaves. Las conoces y al principio parecen magnéticas, como si lo tuvieran todo bajo control. Pueden sentarse junto a ti en la iglesia. Pueden citar la escritura. Incluso pueden ocupar posiciones de influencia. Pero cuando el reflector se apaga y la vida real comienza, empiezas a notar la manipulación, la constante distorsión de la verdad, el control emocional y la necesidad implacable de ser admiradas a cualquier costo. Ahí es cuando llega esa sensación de hundimiento. Estás tratando con alguien que no solo es difícil, sino peligroso de una manera profundamente espiritual. Hoy lo llamamos narcisismo. La Biblia lo llama orgullo, espíritu altivo, engaño, rebelión. Es el mismo espíritu que hizo caer a Lucifer del cielo. La misma arrogancia que hizo que Faraón se negara a escuchar a Dios. Y la misma terquedad que hizo que Saúl escogiera su propia gloria por encima de la obediencia al Señor. Esto no es solo un problema de personalidad. Esto es una batalla espiritual. Y quiero que sepas algo. Dios lo ve. Él sabe por lo que estás pasando. Y te ha dado dirección clara en su palabra, no solo para sobrevivirlo, sino para elevarte por encima de ello sin perderte a ti mismo en el proceso. Ahora, tal vez has intentado confrontar a este tipo de persona. Tal vez la has señalado, has tratado de sacar la verdad a la superficie, has intentado apelar a la razón, y en lugar de arrepentimiento o sanidad, te encontraste con defensividad, desplazamiento de culpa, tal vez incluso ira. Saliste más herido, preguntándote si estuviste mal por haber hablado. Amigo, no estás loco. No eres débil, pero quizá estás usando las armas equivocadas. Porque Dios nunca nos dijo que batalláramos contra el narcisismo tratando de exponerlo de frente. No dijo, grita más fuerte. No dijo, demuestra tu punto. Dijo algo completamente diferente, y puede sorprenderte. En este mensaje no vamos a endulzar nada. Vamos a hablar de lo que la Biblia realmente dice cuando estás tratando con alguien que prospera en el control, rechaza la corrección y parece convertir cada confrontación piadosa en un circo. Esto se trata de sabiduría espiritual. Esto se trata de preservarte. Y más que eso, esto se trata de obediencia a aquel que conoce cada motivo oculto y cada corazón enmascarado. Así que si estás cansado, confundido y sufriendo en silencio en la presencia de alguien que convierte todo en un espejo para su propia gloria, quédate conmigo. No necesitas gritar más fuerte. Necesitas caminar con más sabiduría. Y esa sabiduría no viene de la psicología. Viene directamente del corazón de Dios. Y si el problema no es que no hayas dicho suficiente, sino que Dios te está llamando a pelear esta batalla con armas distintas, escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para caminar en paz. Si este mensaje habla a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a caminar con discernimiento, guardar el corazón y obedecer a Dios incluso en medio de relaciones difíciles. Lo que viene en el primer punto puede ayudarte a mirar más allá de la conducta y reconocer la batalla espiritual detrás de la máscara. Número 1. Reconoce el espíritu detrás de la máscara. Seamos claros, el narcisismo no es solo una etiqueta de salud mental. Es una condición espiritual con raíces profundas en orgullo, rebelión y engaño. Y si no reconocemos la verdadera fuente de ello, nos encontraremos peleando constantemente contra la persona en lugar de discernir el espíritu que opera a través de ella. Este es uno de los errores más grandes que cometen los cristianos. Nos enfocamos en la conducta, no en la batalla detrás de la conducta. La Biblia dice en Efesios 6,
12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que la guerra en la que estás no es contra el narcisista. Es contra la fuerza espiritual que trabaja detrás de escena. Y esa fuerza prospera en el orgullo. Hablemos del narcisista original, Lucifer. Isaías 14, 13 al 14 registra la postura de su corazón: subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me haré semejante al Altísimo. Eso no es solo arrogancia. Eso es motín. Eso es lo que hace el narcisismo. Coloca el yo por encima de la verdad, por encima de la rendición de cuentas, por encima de Dios. Luego está el rey Saúl. Comenzó con humildad, pero con el tiempo empezó a obsesionarse con su imagen, buscando control y arremetiendo contra cualquiera que lo desafiara, especialmente David. Saúl no soportaba que alguien más fuera alabado. Necesitaba ser el centro, aunque eso significara desobedecer a Dios. Los fariseos eran iguales. Conocían la Escritura, usaban vestiduras religiosas y se presentaban como líderes espirituales. Pero Jesús expuso sus corazones en Mateo 23. No perdió tiempo debatiendo con ellos. Los llamó sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Reconoció su condición espiritual, llenos de orgullo, ciegos a la corrección y amenazados por la verdad. Y esto es lo que necesitas entender. El narcisista en tu vida puede usar la máscara de un amigo, un padre, una madre, un cónyuge o un líder. Pero debajo, a menudo hay una resistencia espiritual a la verdad y a la humildad. Cuando empiezas a ver eso, todo cambia. No significa que seas mejor que ellos. Significa que dejas de enredarte en su telaraña de manipulación. Jesús no perdió tiempo discutiendo con los que no estaban dispuestos a oír. No los persiguió. Nunca intentó forzar a nadie a cambiar. En cambio, caminó en verdad y dejó que el fruto hablara por sí mismo. Ese es tu modelo. Reconoce el espíritu y no participes en una guerra carnal. El discernimiento es tu primera línea de defensa. Y si reconocer lo que opera detrás de la máscara no es para odiar a la persona, sino para dejar de pelear una batalla espiritual con armas emocionales. Escribe en los comentarios: Señor, dame discernimiento espiritual. A veces la libertad empieza cuando dejas de discutir con la máscara y permites que Dios te muestre lo que realmente está operando detrás. Número 2. Entiende por qué confrontarlos no funciona. Aquí es donde muchos de nosotros caemos en una trampa. Pensamos que si simplemente explicamos con suficiente claridad, entenderán. Si les mostramos cómo nos hirieron, se disculparán. Si los confrontamos con la Escritura, se arrepentirán. Pero en lugar de eso, nos encontramos atacados, manipulados para dudar de nuestra realidad o hechos sentir como si nosotros fuéramos el problema. ¿Por qué? Porque la confrontación, sin importar cuán suave sea, no funciona con alguien cuyo corazón está endurecido por el orgullo. Proverbios 9, 7 dice: el que corrige al burlador se acarrea insultos. El que reprende al malvado se acarrea abuso. No reprendas a los burladores, o te odiarán. Reprende al sabio, y te amará. Ese versículo es tan sobrio. No dice que no corrijas a nadie. Dice que no desperdicies corrección en un necio, en un burlador, en alguien que rechaza la verdad y responde con desprecio. Cuando confrontas a un narcisista, no estás invitando sanidad. Estás invitando guerra. Porque no ven tu corazón, ven una amenaza a su ego. No escuchan tu verdad. Escuchan una acusación. Puedes llegar con humildad, lágrimas en los ojos,
verdad en tu voz, y lo torcerán hasta convertirlo en un ataque contra su carácter. Saldrás de la conversación confundido, desequilibrado y dudando de ti mismo. Eso es manipulación espiritual. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso tienes que saber cuando el silencio es más poderoso que el habla. Mira a Jesús. Cuando estuvo delante de Herodes, no dijo nada, ni una palabra. Herodes se burló de él, lo interrogó, trató de provocarlo, y Jesús se negó a hablar. Lucas 23, 9. ¿Fue porque no tenía respuesta? No. Fue porque Herodes no era digno de una respuesta. Su corazón estaba cerrado. Sus motivos eran impuros. Su intención no era buscar la verdad. Era explotar y burlarse del Hijo de Dios. Jesús no cayó en la trampa. De la misma manera, tal vez sientes que estás siendo desobediente o débil al elegir no confrontar a un narcisista en tu vida. Pero amigo, la obediencia no se trata de gritar la verdad más fuerte. Se trata de seguir la dirección de Dios, incluso cuando eso significa dar un paso atrás en silencio y dejar que Él trate con esa persona a su manera. Señalarlo no convencerá su corazón. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando alguien ha silenciado su voz en su propia vida, tus palabras caerán sobre tierra endurecida. Esto no significa que vivas con miedo. Significa que vives con sabiduría. Preservas tu paz. Permaneces alineado con Dios y le permites manejar lo que nunca estuviste destinado a cargar. A veces la sabiduría no suena como una explicación perfecta, a veces se ve como Jesús guardando silencio delante de un corazón cerrado. Número 3. Guarda tu corazón por encima de todo. Cuando estás en una relación con un narcisista, ya sea un padre, una madre, un cónyuge, un hermano, un amigo o incluso un líder espiritual, empiezas a sentir como si tu alma estuviera siendo desgastada lentamente. La confusión, la culpa, la duda sobre ti mismo, no ocurren de la noche a la mañana. Se construyen momento a momento a través de manipulación, negación y caos emocional. Por eso la palabra de Dios no solo dice: guarda tus sentimientos. Dice: guarda tu corazón por encima de todo, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Tu corazón es sagrado para Dios. Es de donde fluyen tu identidad, tu propósito y tu intimidad con Él. Y cuando permaneces enredado con alguien que constantemente deshonra tu corazón, comienzas a perder claridad sobre quién eres y sobre lo que Dios te ha llamado a ser. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere usar a esa persona narcisista en tu vida para desgastarte, confundir tu valor y ahogar la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Jesús entendía esto mejor que nadie. En Juan 2, 24 al 25, la Escritura dice: pero Jesús no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. No necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque él sabía lo que había en cada persona. Jesús no abrió su corazón a todos. Discernía motivos. No era paranoico. Era sabio. Sabía que algunas personas estaban cerca de él solo por su propio beneficio. Algunos venían para atraparlo. Algunos venían para manipularlo. Y así guardaba su corazón incluso mientras caminaba en amor. Ahí tienes tu permiso. Puedes amar a alguien, orar por esa persona y aún así establecer límites espirituales y emocionales que protejan tu paz. Los límites no son anticristianos. Son bíblicos. Jesús constantemente se apartaba de las multitudes, especialmente cuando se volvían hostiles o demandantes. Lucas 5, 16. No tenía miedo de alejarse para descansar y proteger su misión. Cuando estás tratando con un narcisista, tu salud emocional está constantemente bajo fuego.
Un día eres el héroe, al día siguiente eres el villano. Un momento te aman, al siguiente te culpan. Esa inestabilidad emocional es una táctica. Te mantiene desequilibrado. Te vuelve más fácil de controlar. Pero en el momento en que empiezas a guardar tu corazón mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la palabra, empiezas a recuperar tu centro, no en ellos, sino en Cristo. No tienes que vivir en un estado de defensa constante, esperando el próximo golpe emocional. Se te permite, incluso eres llamado, a proteger lo que Dios ha depositado dentro de ti. No te disculpes por caminar en discernimiento. No te sientas culpable por decir, no más. Eso no es egoísmo. Eso es mayordomía. Y si guardar tu corazón no es rechazar el amor, sino proteger el lugar donde Dios te habla, te forma y te recuerda quién eres. Escribe en los comentarios, Señor, guarda mi corazón en ti. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a amar con sabiduría, poner límites bíblicos y proteger lo que Dios depositó en nosotros. El límite que te hace sentir culpable es precisamente el muro santo que Dios usa para preservar tu paz. Número 4. Aprende cuándo alejarte. Hay un punto en toda batalla espiritual donde Dios ya no te pide hablar, involucrarte o intentarlo de nuevo. Te pide avanzar. Eso no es rendirse. Eso es obediencia. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10:14, si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacudan el polvo de sus pies. Esa es una imagen poderosa. No estaba hablando de personas que simplemente no están de acuerdo contigo. Estaba hablando de personas que rechazan la verdad con corazones endurecidos. Y cuando eso ocurre, no estás obligado a quedarte y rogar por su arrepentimiento. Permíteme decir esto claramente. A veces lo más santo que puedes hacer es alejarte. Puede sentirse poco amoroso. Puede sentirse como fracaso. Pero alejarte de alguien que continuamente falta al respeto a tu llamado, distorsiona tus palabras y desestima tus límites no es debilidad. Es sabiduría. Dios no te llamó a arreglar a nadie. Te llamó a seguirlo a Él. Mira a Jesús otra vez. En Lucas 4:29 al 30, después de predicar la verdad en su tierra, la gente se enfureció tanto que intentó empujarlo por un precipicio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Discutió? ¿Les rogó que entendieran? No. La Biblia dice, pero él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Ese es el modelo. Se alejó sin disculpa ni explicación. También está el apóstol Pablo. En Hechos 18:6, cuando los judíos en Corinto se le opusieron y se volvieron abusivos, Pablo no siguió intentando. Dijo, la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Desde ahora iré a los gentiles. Redirigió su energía hacia personas que estaban listas para recibir. Algunos de ustedes todavía están intentando plantar semillas en tierra que Dios ya les dijo que dejaran. Estás agotando tu energía espiritual tratando de regar un corazón que no tiene intención de crecer. Eso no es noble. Es drenante. Y Dios puede estar llamándote a dar un paso atrás, no porque estés renunciando a esa persona, sino porque Él te está protegiendo. Alejarte no significa que dejas de amar. No significa que dejas de orar. Simplemente significa que sueltas tu necesidad de ser el Salvador y dejas que Dios sea Dios. Hay libertad en eso. Hay sanidad en eso. Y a veces el acto más fuerte de fe es cuando dices, los entrego en tus manos, Señor. Escojo paz por encima del desempeño. Escojo obediencia por encima de la codependencia. Y si alejarte no es abandonar a alguien,
sino obedecer a Dios cuando Él te muestra que ya no debes gastar tu alma en una tierra que rechaza la verdad? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame cuándo avanzar. A veces caminar en fe no significa quedarte a demostrar amor, significa salir en paz y dejar que Dios sea Dios. Número 5. Y usa el discernimiento, no la emoción. Una de las armas más grandes del enemigo a través de un narcisista es el caos emocional. Los altibajos, las disculpas falsas, las lágrimas seguidas de acusación. Es un ciclo diseñado para desgastarte hasta que ya no operes desde un lugar de paz, sino desde pura emoción, especialmente culpa, miedo y frustración. Pero aquí está la verdad. Si el enemigo puede controlar tus emociones, puede redirigir tus decisiones. Por eso Dios nos llama al discernimiento. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por el uso constante han entrenado sus sentidos para distinguir el bien del mal. El discernimiento no es un don espiritual solo para profetas. Es una habilidad que todo creyente está llamado a desarrollar, y solo crece mediante un caminar diario e intencional con Dios, aprendiendo a percibir su paz, sus advertencias, sus tiempos. Cuando tratas con un narcisista, tus emociones te mentirán. Te sentirás responsable por sus reacciones. Te sentirás culpable por establecer límites. Sentirás que tal vez estás siendo demasiado duro o demasiado sensible. Pero el discernimiento te recuerda que la verdad no se basa en sentimientos. Se basa en fruto. Miremos a Nehemías. En Nehemías capítulo 6, sus enemigos Sanbalat y Tobías seguían intentando distraerlo, manipularlo y atraerlo a una trampa bajo el pretexto de hablar. Incluso enviaron cartas para intimidarlo. Pero Nehemías no cayó en eso. Dijo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué habría de detenerse la obra mientras la dejo y bajo a ustedes? Nehemías 6:3. Esa es la postura del discernimiento. No permitió que sus emociones lo arrastraran a una conversación diseñada para destruirlo. Permaneció enfocado. Reconoció que no toda invitación merece una respuesta. Lo mismo aplica para ti. No le debes a todo el mundo acceso a tu mente, tu tiempo o tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te muestra que las intenciones de alguien no son puras, que está más interesado en controlar que en reconciliar, necesitas escuchar. El discernimiento te evitará regresar a conversaciones que te dejan más roto cada vez. Esto no significa que te vuelvas frío o distante. Significa que te vuelves sabio. Significa que tus decisiones están arraigadas en paz, no en pánico. Y esa clase de sabiduría solo viene de Dios. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. Si no estás seguro de hablar, confrontar o alejarte, pregúntale a Él. Él te mostrará. Quiere que te muevas en claridad, no en confusión. La confusión es señal de manipulación espiritual. La claridad es fruto del Espíritu. Así que pausa, ora, presta atención a los patrones. Y cuando la emoción se levante e intente hablar más fuerte que el discernimiento, silénciala con una palabra. Así es como caminas en victoria, incluso en ambientes tóxicos. A veces la madurez espiritual se ve como Nehemías, permaneciendo en la obra mientras otros intentan bajarte a una conversación que solo busca destruirte. Número 6. Deja que Dios se encargue de la justicia. Aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estás tratando con un narcisista. Tal vez nunca lo veas disculparse. Tal vez nunca lo escuches admitir su error. Tal vez nunca presencies su caída. Y todo dentro de ti quiere justicia. Quieres cierre. Quieres que las personas sepan la verdad.
Pero la Biblia dice en Romanos 12:19, no tomen venganza, queridos amigos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia es trabajo de Dios, no tuyo. Eso no significa que Dios sea indiferente. No significa que está dejando que se salgan con la suya. Significa que Él ve todo el panorama. Ve lo que ocurrió detrás de puertas cerradas. Ve lo que nadie más cree. Ve tus lágrimas, tu confusión y las batallas que peleaste en silencio. Y promete que Él pagará. Pero aquí está la condición. Tienes que salir del camino. Cuando sigues confrontando, exponiendo y obsesionándote con cómo serán responsabilizados, en realidad estás parado en el mismo lugar que Dios quiere ocupar. Cuando se lo entregas a Él, realmente se lo entregas, le estás dando permiso para pelear por ti a su manera. No mediante vindicación pública, no mediante caída social, sino mediante justicia divina que te sana a ti y los humilla a ellos. Mira a David. Durante años, Saúl lo persiguió, lo calumnió, intentó matarlo. David tuvo múltiples oportunidades de vengarse. Y no lo hizo. Incluso cuando sus propios hombres lo animaron a atacar, David dijo, no tocaré al ungido del Señor. Primera de Samuel 24:6. Entendía algo profundo. Justicia retrasada no significa justicia negada. Y al final, Saúl murió una muerte trágica, lejos del favor de Dios. Pero David no fue quien la provocó. Fue Dios. Y porque David mantuvo sus manos limpias, Dios lo levantó. Puede que estés en una temporada donde parece que el narcisista está prosperando. Está recibiendo elogios. Está ganando influencia. Ha pintado una imagen de sí mismo que todos parecen creer excepto tú. Pero no permitas que eso te desanime. Salmo 37:7 dice, guarda silencio delante del Señor y espera en Él con paciencia. No te inquietes cuando la gente prospera en sus caminos, cuando llevan a cabo sus planes malvados. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Él trae justicia, no es mezquina. Es purificadora. Expone lo que necesita ser visto. Y restaura lo que necesita ser sanado. Tu trabajo es permanecer cerca de Él, caminar en integridad y confiar en que ningún acto de maldad pasa desapercibido. Así que suelta el resultado. Rinde la necesidad de ser entendido. Que tu paz sea tu protesta y que Dios sea tu defensor. Y si Dios no te está pidiendo que pruebes tu inocencia, sino que le entregues el lugar de juez para que Él pelee como solo Él sabe hacerlo, escribe en los comentarios, Señor, tú eres mi defensor. Si este mensaje está fortaleciendo tu fe, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a soltar la venganza, confiar en la justicia de Dios y caminar con manos limpias. La justicia más poderosa empieza cuando dejas de perseguir vindicación y permites que Dios ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. Número 7. Ora por liberación, no por control. Cuando has sido herido, manipulado o abusado espiritualmente por un narcisista, lo primero que tu corazón quiere hacer es encontrar una manera de arreglarlo. Tal vez si explicas mejor, lloras más fuerte, les muestras cuánto te han herido o incluso intentas convencerlos con la escritura. Ese anhelo de ser entendido, de ser visto y de tener justicia, es humano. Pero Dios nos llama a algo mucho más poderoso. Rendición. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Eso suena imposible cuando has sido devastado emocionalmente por alguien que torció la verdad y jugó a ser la víctima. Pero Jesús nunca dijo que oraras para que les agradaras. Nunca dijo que oraras por su aprobación.
Dijo que oraras por ellos porque algo ocurre cuando sacamos el dolor de nuestras manos y lo colocamos en las suyas. Tus oraciones no se tratan de controlar al narcisista. Se tratan de liberarte a ti mismo del agarre que tiene sobre tu espíritu. No puedes forzarlo a arrepentirse. No puedes manipularlo hacia la humildad. No puedes cambiar un corazón que se niega a escuchar. Pero sí puedes orar por tu propia liberación, por sanidad, por claridad, por desapego emocional, por libertad de necesitar validación y por el poder de alejarte en paz en lugar de amargura. Cuando oras por alguien que te hirió, no estás excusando lo que hizo. Estás desenganchándote del ciclo de necesitar venganza o reconocimiento. Estás diciendo, Dios, ya no necesito que ellos arreglen lo que rompieron. Confío en que tú me restaurarás. Mira otra vez a Jesús en la cruz, con sangre derramándose de su cuerpo y la traición todavía fresca en su alma. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Eso no fue debilidad. Eso fue fuerza divina. Eso fue autoridad sobre la oscuridad. Eso fue Jesús escogiendo liberación por encima del resentimiento. Amigo, en el momento en que dejas de intentar cambiar al narcisista y comienzas a orar para que la mano de Dios haga lo que solo Él puede hacer, entras en libertad espiritual. Ya no necesitas explicarte ante personas que no están escuchando. Ya no necesitas defender tu nombre ante quienes te calumnian. Dejas que Dios sea tu voz, tu escudo y tu vengador. Tus oraciones no tienen que ser elegantes, solo honestas. Señor, lo suelto. Perdono. Me rindo. Líbrame de su agarre. Restaura mi alma. Sana lo que intentaron romper. Y si tú eliges cambiar su corazón, eso está en tus manos, no en las mías. Así es como recuperas tu poder. No por medio de la confrontación, sino por medio de la consagración. Y si la oración que más necesitas no es para controlar lo que ellos hacen, sino para que Dios rompa el lazo que todavía tiene tu alma atada al dolor. Escribe en los comentarios, Señor, líbrame y restaura mi alma. A veces la verdadera autoridad espiritual no se ve como confrontación, sino como una rendición tan profunda que el resentimiento pierde su derecho sobre tu corazón. Conclusión. Hay una guerra silenciosa ocurriendo en los corazones de muchos creyentes. Aquellos que han sido emocionalmente enredados, espiritualmente drenados y mentalmente agotados por personas narcisistas que saben cómo decir las cosas correctas, pero viven de la manera equivocada. Y si ese eres tú hoy, quiero recordarte, Dios ve, Dios sabe y Dios está peleando por ti. No necesitas confrontarlos directamente. No necesitas demostrar tu valor. No necesitas seguir repitiendo las conversaciones en tu mente ni preguntarte qué pudiste haber dicho diferente. La Biblia no te dice que derrotes el narcisismo gritando más fuerte. Te llama a reconocer el espíritu detrás de la máscara. Deja de intentar cambiar a alguien que rechaza la corrección. Guarda tu corazón con límites espirituales. Aléjate cuando Dios diga que es tiempo. Confía en el discernimiento por encima de la emoción. Permite que el Señor traiga justicia en su tiempo. Ora no para controlarlos, sino para ser liberado del lazo del alma que intentaron crear. Esto no es debilidad. Esto es sabiduría. Y mientras más camines en ella, menos control tendrán sobre tu mente, tu corazón y tus decisiones. No estás solo. No eres impotente. No estás loco. Eres amado por un Dios que defiende a los quebrantados, levanta a los cansados y trata con justicia cada motivo oculto. Así que deja de cargar ese peso. No fuiste construido para eso. Fuiste construido para vivir en paz, para caminar en verdad y para ser guiado por el Espíritu.
Si esto habló a tu corazón, quiero invitarte a comentar abajo, Dios pelea por mí. Que esa sea tu declaración hoy. Que te recuerde que no tienes que exponer al narcisista. Dios expondrá lo que necesita ser revelado. Tú sigue caminando en obediencia, sabiduría y paz. Tu sanidad no está en la confrontación. Está en Cristo. Y si hoy Dios te está llamando a dejar de cargar una batalla que nunca fue tuya y a caminar en la paz que Cristo ya te dio, escribe en los comentarios, Dios pelea por mí. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a vivir en paz, caminar en verdad y dejar que Dios sea nuestro defensor. A veces la victoria no llega cuando logras que alguien admita la verdad, sino cuando tu alma por fin descansa en el Dios que ya la conoce completa.